bienvenidos a este evento, a este Foro Internacional de Concentración de Medios, Democracia y Libertad de Expresión. Agradecemos especialmente la presencia de Lidia Brito, directora de la UNESCO, Sebastián Sperling, director de FESUR, Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Gustavo Gómez, de Observacom, Facundo Franco, Nicolás Tevenet y Fernando Gelbez, Martín Becerra y Joao Brown, y así como la presencia del relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, que acaba de llegar. Vamos a comenzar con una breve apertura, luego tendremos una conferencia a cargo de Ricardo Pérez Manrique y un panel, y cerramos con el relator Edison Lanza. Como presidenta de la Asociación de la Prensa Uruguaya, quería darles un pequeño mensaje con respecto al tema que nos compete hoy, que es concentración de medios. Para nosotros la concentración de medios es un aspecto del proceso de concentración del capital en todos los sectores de la economía. Es así que es imposible no hablar de la vinculación existente entre las corporaciones transnacionales que controlan la producción y el intercambio en general de la información. El capitalismo, que tiende a convertir todo bien y servicio en una mercancía, hace que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación queden subordinados a la lógica de la ganancia, que depende en gran medida de la publicidad, y estos anunciantes tienen una fuerte incidencia en los contenidos, así como los propios dueños de los medios de comunicación, que al estar cada vez más concentrados también están ligados al mundo financiero. Estas palabras son extraídas de uno de nuestros invitados de hoy, Martín Becerra. Un informe de la Federación Internacional de Periodistas, de la cual la Asociación de la Prensa Uruguaya forma parte, expresa con claridad que las condiciones en que los trabajadores de los medios de comunicación se desempeñan se ven fuertemente afectadas por la monopolización de la fuente laboral, que junto al recorte en su libertad de expresión queda subordinada a los intereses de los grupos comerciales y financieros que controlan los grandes medios. Se trata, sin lugar a dudas, de una cuestión que debe ser abordada en sus dimensiones políticas, económica, social y cultural, y que involucra por su incidencia a la sociedad en su conjunto. La concentración de la propiedad impacta sobre todo en los trabajadores de los medios de comunicación, quienes ven dañadas sus condiciones de empleo a partir, entre otras cosas, de la monopolización de la fuente laboral, cerrando la posibilidad a otras voces. Esto también recorta la libertad de expresarse fuera de la línea editorial del medio. Es así como la libertad de prensa se convierte en libertad de empresa, dañando el derecho de los ciudadanos a informarse de forma honesta. Como la mayoría de los sindicatos de la región, la Asociación de la Prensa Uruguaya ve con una gran preocupación este escenario que contribuye a un deterioro del mercado laboral, al multiempleo y a la multifunción de los periodistas, que deben realizar múltiples tareas por el mismo salario, aumentando la cantidad de horas de trabajo. Una reciente encuesta, dada a conocer ayer por Cuatro Manos en el Día del Periodista, indica que el 58% de los periodistas uruguayos afirma trabajar entre 8 y 10 horas diarias y un 31% más de 10 horas diarias. La exigencia del mercado ha llevado a esta sobreexplotación de los trabajadores, que pierden así tiempo de calidad con su familia. Tenemos muchos desafíos por delante y la concentración de poder en pocas manos es uno que no podemos ni debemos evitar, al que nos enfrentamos todos los días desde la APU y desde los sindicatos en general, a veces incluso sin darnos cuenta. Por eso es importante hablar de este tema, ponerlo en agenda, aunque algunos no quieran. Sabemos que no vamos a tener nada de difusión, es lo lógico. No les interesa que se sepa cómo se ejerce su poder, cómo manipulan la información día a día. No estoy hablando acá de los pequeños y medianos propietarios de medios de comunicación, sino de aquellos que realmente detentan el poder mediático y sobre todo el poder financiero. Ambos están íntimamente ligados y definen incluso las políticas de nuestros gobiernos. Lo vimos en el lobby político y jurídico que armaron para detener la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que incluso ahora tiene 1000 dificultades para ser implementada como corresponde. Saludo a la presencia de todos ustedes aquí, así como la de nuestros invitados internacionales, a quienes agradecemos, y reitero la necesidad de seguir por este camino de lucha contra la concentración mediática. Muchísimas gracias. Le paso ahora el micrófono y la palabra a Sebastián Sperling, director de FESUR. Muchas gracias, Victoria, Lidia. Un placer. Buenas tardes y muy bienvenidas en nombre de la Fundación Friedrich Ebert acá en Uruguay. Doctor Ricardo Pérez Manrique,
expresidente de la Suprema Corte de Justicia, querido amigo Edison Lanza, actualmente relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estimados João Brandt y Martín Becerra, que tantas veces llegan a Montevideo para aportar, debatir, construir pensamiento común. Bienvenidas y muy buenas tardes en nombre de la FES. Encontrarnos con la mayoría de ustedes en una actividad relacionada con la democratización de las comunicaciones en cualquiera de sus dimensiones es casi una rutina para nosotros como FESUR, una rutina productiva y también disfrutable. Al fondo de las rupturas actuales en el mundo, al fondo de la crisis de la democracia representativa y la polarización creciente, mientras de una explosión de accesibilidad de informaciones, encontramos una crisis de los medios de comunicación también en muchas partes del mundo, su libertad, pero también su calidad y credibilidad en un tiempo de su concentración. Por eso trabajamos sobre la democratización de las comunicaciones. Hace más de 10 años acá en Uruguay que estos temas tienen un lugar central en nuestra cooperación política, para fortalecer la democracia y la ciudadanía, para estimular las capacidades sociales para una deliberación lúcida, también para desmontar privilegios y monopolios que limitan la libertad de expresión. En este plano hemos trabajado, sobre todo mi estimado compañero Rafael Sanciviero, hace ya muchos años con algunos de ustedes en la escala uruguaya. Por ejemplo, Edison Lanza y un equipo produjeron un estudio sobre la concentración de la propiedad de los medios en Uruguay, sobre la escasa diversidad y pluralidad de la oferta de esos medios concentrados. Por ejemplo, entre otras colaboraciones y contribuciones al debate uruguayo que dio lugar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También a través de nuestro proyecto regional de comunicación en América Latina, C3 y su coordinador Omar Rincón, hemos desplegado en compañía de ustedes estos temas a nivel de la región, cooperando con organizaciones de la sociedad civil. El informe que será presentado por Gustavo Gómez y nuestros amigos de Observacom forma parte de esa cooperación. Por eso nos sentimos en tema, entre amigos, amigas, y compartiendo una casa común. Agradecemos a ustedes hayan pensado aportar estos insumos en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, es un marco ideal para estos asuntos. Muchas gracias y que disfruten. Muchas gracias, Sebastián. Ahora le damos la palabra a Lidia Brito, directora de UNESCO Montevideo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, a todas. Sebastián, Victoria, un gusto compartir la mesa con ustedes. Quería también hacer referencia a la presencia del señor relator especial de libertad de expresión, doctor Edison Lanza. Un placer de nuevo en Montevideo estar juntos en temas tan importantes para nuestro trabajo. También reconocer la presencia del señor expresidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, doctor Ricardo Pérez Manrique, también un amigo, un compañero de lucha y de camino. Estimados participantes, distinguidos participantes, es efectivamente un placer, un honor dar las buenas venidas a este evento que trata de un tema fundamental, no solo para Uruguay, no solamente para nuestra región, pero efectivamente un tema mundial, que es la cuestión de la concentración de medios y libertad de expresión, y cómo juntos podemos garantizar que tenemos normas estándares que nos permita construir de alguna manera un ecosistema mediático saludable
importante para nuestro desarrollo sostenible. En la Constitución de la UNESCO, ya en su primer parágrafo, subraya que la misión de la organización es facilitar la libre circulación de ideas. Acreditamos que cuando tenemos esa libre circulación, entonces en conjunto es posible crear caminos que son buenos para todos, ¿no? y que promueven los derechos humanos, la justicia. ¿Cómo hacer para que esta misión, que es constitucional, tenga lugar en el mundo real? Porque esa es la cuestión y eso que queremos hablar hoy. ¿Cómo lo hacemos real? Nos tenemos hoy muchas herramientas a la disposición, tanto del mundo multilateral como la UNESCO, como también de Estados miembros de nuestra organización. Y quizás la herramienta más importante para nosotros es garantizar que tenemos estándares internacionales que buscan disminuir las asimetrías informacionales que caracterizan nuestras sociedades. Así que es una visión comparativa de alguna manera de decir, bien, cómo estamos, a dónde vamos y cómo nos vemos en relación a los otros. Y por tanto, en ese sentido, para la UNESCO, tener este debate, este seminario internacional, es de alguna manera importante porque nos permite permanentemente pensar cómo garantizamos a través de estas herramientas, cómo garantizamos la disminución de las asimetrías informacionales. Y la verdad es que acreditamos, y doctor Lanza lo provoca en eso, ¿no?, que son buenas leyes de acceso a la información pública, con políticas sólidas a nivel de alfabetización mediática e informacional, con un poder judicial que garante la libertad de expresión, y claramente con este fortalecimiento de este ecosistema mediático que sea efectivamente libre, independiente y plural, que las varias voces puedan hacer parte. Y quizás ese es el punto, ¿no? Ese es el tema de esta noche, la pluralidad y diversidad del ecosistema mediático. Creo que todo nos parece claro que las tareas de estimular el libre flujo de ideas y disminuir las asimetrías informacionales están íntimamente correlacionadas con la presencia de más voces diversificadas y plurales, tanto en la esfera pública de discusiones y deliberaciones, como también en los propios medios, en los propios, ¿no? Si estamos de acuerdo con esta afirmación, es forzoso reconocer que un sistema concentrado de medios de comunicación, cuya propiedad y los mecanismos de toma de decisiones editoriales están en las manos de muy pocos hombres y mujeres, no contribuye para una esfera pública más libre, más independiente, más plural. Y en esta línea, como decía Michelle Copps, que cumplió 2 mandatos en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, y paso a citar Michelle, el hecho de ser propietario de una estación tiene mucho que ver con el tipo de programación que va a ofrecer esa estación. Creo que la diversidad de propiedad y la diversidad de perspectivas van de mano a mano. Entonces, ese es el punto, digamos, que nos cabe hoy reflexionar. Por esa razón, como ustedes seguramente escucharán esta noche con mucho más detalle, el Sistema Internacional de Derechos Humanos ha generado un conjunto de estándares que subrayan la necesidad de construir marcos regulatorios que enfrenten el tema de la concentración de la propiedad, y yo iría más allá del poder, el poder en los medios de comunicación. Esos estándares, que incluyen temas como transparencia de la propiedad, existencia de órganos reguladores independientes, regulación de la propiedad horizontal, vertical y cruzada, están profundamente debatidos en este documento que espero que todos tienen, si no tenemos bastantes para distribuir, que intentamos discutir durante este evento. Este documento fue escrito por Toby Mendel, Ángel García Castello y Gustavo Gómez, a quien agradezco mucho a los 3 a través de ti, Gustavo, por todo el trabajo.
Y este texto, en nuestro ver, ofrece una mirada muy interesante porque, como dice, es una mirada comparativa sobre los principales estándares internacionales en esta materia. Entonces tenemos algo real, efectivamente, para debatir. Así que, distinguidos participantes, medios libres, independientes y plurales son centrales para la consolidación de nuestras democracias y para la protección y promoción de los derechos humanos. Medios concentrados pueden interferir en procesos electorales, en el ejercicio de un periodismo fiscalizador de los poderes, en la protección de los derechos humanos. Entonces tenemos que tener esa polaridad. Y la verdad es que estamos todos acompañando el escándalo ahora en Hollywood, etc. Y hablando de un propio periodista que decía que hay mucho que se sabía, pero que no salía en los medios por el poder de la persona involucrada. Tanto en los medios que comunicaban sobre Hollywood, pero dentro de Hollywood también. Entonces, los medios tienen que tener esa capacidad, tener esa independencia para poder efectivamente traer a la luz cosas que son importantes para la sociedad, que son importantes para la democracia. Entonces, la verdad es que lo que es importante es garantizar que cuando debatemos siempre pensando lo que podemos cada uno de nosotros hacer en cada día. Y en ese sentido realmente agradezco mucho a FESUR, a ustedes, a todos ustedes que están acá, Observacom, por estar con la UNESCO en este debate, en esta reflexión y en este espacio que más que nada lo que queremos hoy es realmente compartir ideas de cómo podemos garantizar que tenemos cada vez más libertad de expresión, que tenemos cada vez más un ecosistema mediático libre, independiente, plural y efectivo para el desarrollo sostenible que todos nosotros pretendemos para nuestras sociedades. Así que muchas gracias, un honor estar con ustedes hoy. Realmente para mí es un honor participar en esta actividad. En primer lugar, mis felicitaciones por el Día del Periodista. Y yo creo que todo el tema de independencia de los periodistas, de la posibilidad de investigar y llegar a la verdad en cosas que de otra manera no se aclararían en nuestras sociedades, es realmente esencial para la existencia de la democracia. Yo leí en profundidad el material al que Lidia hacía referencia recién. Me parece que es un material excelente, entonces a los efectos de ganar tiempo remito a su lectura, porque claro, no tiene mucho sentido que yo lo repita, pero sí lo que es claro es, primero, que el tema de concentración de medios en todas sus fórmulas que se pueda mantener y la necesidad de garantizar el pluralismo es esencial a la existencia de la democracia y es esencial a la existencia del Estado de Derecho. Sin medios libres, sin medios que estén en condiciones de generar realmente un debate de ideas, estamos en el marco de una dictadura. No en balde las peores dictaduras tienen siempre sus medios adictos que lo que hacen es repetir como permanentemente los mismos mensajes a los efectos de evitar que haya debate. Yo quería relatarles muy brevemente, a mí me tocó estar en la Corte cuando se resolvieron aproximadamente una treintena de casos vinculados con la ley, la denominada Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, con los resultados que son públicos. Y yo me preocupé de ver para esta charla, que no es, le pusieron conferencia, pero es un nombre demasiado ampuloso, sino que simplemente me pareció interesante cuando ustedes van a discutir la concentración de medios, cómo se planteó este tema de la eventual inconstitucionalidad de las normas antimonopólicas, las normas que imponen al Estado la lucha para evitar que se consoliden monopolios en los medios. Es decir, todos los cuestionamientos que se hicieron a la ley, en realidad, como dice la Corte en varias de las sentencias, se proclaman como afectados el derecho a la libertad de expresión en su expresión colectiva e individual,
pero aparece el derecho a la libertad de empresa y aparece la cuestión del derecho de propiedad. Y cuando se impugnan los artículos 10 y 11 y después del 51 en adelante, que son los que hacen referencia justamente a limitaciones y formas de control para que no haya concentración de medios, allí el que aparece generalmente como impugnado, es decir, el derecho que aparece como violado es el derecho a la propiedad. Inclusive en el caso de DirecTV, por ejemplo, se entendió que se afectaba sus posibilidades de adquirir, por la mayoría de la Corte, que yo no compartí, de afectar su clientela en cuanto a la limitación de abonados. Y creo que hay dos o tres cosas interesantes de señalar. Primero, creo que la ley tiene un artículo que es el que determina que tanto las opiniones consultivas como las sentencias de la Corte y los organismos de la Corte Interamericana y de los organismos del Sistema Universal constituyen criterios de interpretación ineludibles a los efectos de aplicar la ley. Me parece que esta norma es bien esencial en el momento de cómo aplicamos la ley, y esto tiene que ver no solamente con cómo la aplicamos en el ámbito jurisdiccional, sino también cómo aplicamos la ley en la administración y cuando estamos haciendo por los órganos reguladores, ¿verdad? Entonces, recién Lidia hablaba de estándares, ¿no? Es decir, el estándar de la medida de evitar la concentración de los medios y asegurar el pluralismo es una medida, es un estándar internacional proclamado por todos los organismos de derechos humanos, por los organismos de asesoramiento, y es un estándar internacional que está receptado, por lo tanto, en nuestra ley. Y cuanto a nuestra ley dice que una de las funciones esenciales del organismo de regulación es justamente asegurar el pluralismo y evitar la competencia, está dando una norma muy explícita sobre el punto. Quiero decir que ustedes saben que estos 30 asuntos, creo que quedó solamente un caso por un problema de integración de la Corte sin resolver de esa primera tanda. Hubieron impugnaciones, es decir, hay un caso que creo que es excepcional, ¿verdad? Pero nunca lo había visto en mi vida de juez. Hay alguien que impugna la ley en todos sus artículos, desde el primero hasta el que dice publíquese. Y es decir, objetivamente es así. Pero después hay una impugnación masiva en masa de los artículos. Entonces hay una cosa muy interesante. Yo pude revisar 2 o 3 sentencias, no las pude revisar todas porque además son sentencias largas y complicadas. Que los artículos 10 y 11, que son los que recogen el principio de la diversidad, son artículos que no han recibido impugnaciones directas, ni serias, digamos así, sino que aparecen en el marco de una serie de impugnaciones, y muchas veces no se articulan agravios directamente contra ellos. ¿Contra qué se ha articulado agravios? Bueno, contra las normas de los artículos 51 y siguientes, que son las que realmente ponen algún tipo de límite y le dan margen al organismo de regulación para controlar. Y ahí hay que destacar que más allá de algunos aspectos puntuales, la Corte, por una mayoría de 3 o de 4-1, mantiene esas normas. Y la Corte lo que destaca en la argumentación es la trascendencia de evitar los monopolios en materia de propiedad de medios de comunicación por los riesgos que esto implica para la democracia. E inclusive hay citas, hay alguna cita que está también en el documento de UNESCO, este documento que se va a presentar hoy, que está transcrita textualmente de por qué es malo para la democracia que exista concentración, por qué también tiene que responder no solamente aquel medio que produce su propio contenido, sino también aquel medio que reproduce material de otro. Porque si no hacemos un control allí, es decir, pues, basta en generar repetidoras para monopolizar el espectro con un mismo mensaje.
Y esto lo dice muy claramente la Corte en su fundamentación, ¿verdad? Es decir, acá no se está afectando el derecho a propiedad de nadie, no, usted es titular de una onda, alquila parte de ese espacio para transmitir contenidos que son de un tercero, entonces usted tiene que asumir su responsabilidad por ese contenido del tercero. Todo este andamiaje que se desarrolla, yo recuerdo que hace un tiempo estuvimos en Chile en un debate sobre esto. Yo estaba todavía en la Corte y yo dije que después tuvo cierta repercusión en el país, que a mí me parecía que más allá de las críticas, la denominada ley de medios, del punto de vista de la Constitución, y así lo había resuelto la Corte, no era una mala ley, porque era una ley que se ajustaba no solo a los parámetros de nuestra propia Constitución. Nosotros sabemos que la Constitución uruguaya en realidad de manera específica refiere en el artículo 29 a este problema, y lo refiere en torno a la prohibición de censura previa. Pero todos sabemos también que por la vía del artículo 72 ingresa toda la normativa internacional. Entonces, hoy el orden jurídico uruguayo se integra por el denominado bloque de constitucionalidad que en materia de medios y de libertad de comunicación claramente resulta instalado por un artículo de la ley, el 2 creo que es, no lo recuerdo exactamente de memoria, pero el bloque de constitucionalidad está instalado en lo que debemos hacer todos los operadores. Entonces, yo creo que es muy importante pasar a una ulterior etapa. Acá destacaba la compañera que las dificultades que hay para implementar la ley, ¿verdad? Es decir, hay una ley aprobada, todavía no están constituidos los órganos de Contralor, hay una serie de dificultades. Y yo creo que ahí hay un escenario muy importante, muy trascendente, de ver cómo sigue esto. Porque obviamente esto, yo lo veo, y con esto quiero un poco redondear, yo lo veo como una carrera de obstáculos. Es decir, un primer obstáculo fue las dificultades desde el punto de vista de la eventual inconstitucionalidad y por esa vía dificultar la reglamentación de la ley, ¿verdad? Esa fue la primera etapa, hasta que se configuró jurisprudencia firme sobre la ley en cuanto a que la mayoría de los artículos no son inconstitucionales, salvo 3 o 4 en algunos aspectos muy puntuales. Yo creo que la ley cometió el error de ingresar en aspectos que son propios de la reglamentación, y ahí generó algunas inconstitucionalidades que se podrían haber evitado, pero ese es otro tema, esa es mi opinión. Pero lo que quiero decir, ahora hay un obstáculo, y el obstáculo es la conformación de los órganos de Contralor, y que estos órganos de Contralor realmente empiecen a funcionar y a desplegar la función institucional que está prevista. Y ahí me parece que hace falta mucho compromiso, mucha claridad en cuanto a lo que se pretende. Hay que hacer un seguimiento riguroso de cómo se van procesando las decisiones vinculadas con la creación de los organismos de Contralor, y luego va a haber que ayudar a esos organismos de Contralor a desarrollar sus funciones y eventualmente hacer, como corresponde a la sociedad civil, una tarea de seguimiento sombra a los efectos de verificar cómo funcionan realmente los organismos de Contralor. Le digo la verdad, tenía redactadas 18 páginas que están acá, que las puedo repartir si a alguien le interesa, pero creo que lo más importante es esto: cómo se vivió la ley, es decir, ante la instancia de resolver esto está dentro, está fuera de la Constitución, cómo se vivió eso, y cómo, sobre todo en este aspecto de concentración de medios, a mí me impactó realmente la falencia, la falta de argumentos contundentes y serios para decir está bien. Es decir, nadie se anima a decir está bien que haya monopolio en los medios de comunicación o que haya concentración. Esto nadie lo va a decir directamente. Es decir, esto no va a estar en el discurso, pero esto va a estar en la actitud y en la
forma de actuar de todos los días. Por eso digo que veamos esto como una carrera de obstáculos. Creo que es muy importante profundizar y sobre todo creo que es muy importante formar conciencia. Y creo que las redes sociales constituyen un escenario magnífico, más allá de sus dificultades, para crear conciencia sobre esto. Porque yo digo, a cualquier ser racional común, si nos dicen cómo está mejor contemplada y defendida su libertad, por un sistema en el cual en el país hayan 3, 4 diarios, cada uno con una posición distinta, o por un sistema en el cual los 3 o 4 diarios responden a una misma persona, a un mismo núcleo empresarial o un mismo partido político. Y este planteo es un planteo de sentido común y creo que pues, en este camino hay que avanzar. Bueno, muchísimas gracias.